Cuando inviertas, haz como yo. Invierte con NextTV. Hola a todos, muy buenas. Bienvenidos a un nuevo análisis de renta variable. Como ya comentábamos estos días de atrás, este análisis de hoy, viernes 30 de octubre, es un poquito más especial. Después de haber visto cómo esta madrugada las 4 grandes compañías tecnológicas que nos quedaban por conocer los resultados de las FAN, salvo Netflix, que ya lo conocimos el pasado día 21-22 de octubre, nos quedaba por conocer Facebook, Amazon, Apple y Google, para completar este repóquer de compañías que lógicamente tienen un gran peso en los mercados, en el Nasdaq, en el US 100, en la X Station y el SP500, el US 500 en la X Station, y que nos marcarán el punto prácticamente final del calendario de resultados de las grandes compañías en Estados Unidos antes de las elecciones del próximo día 3 de noviembre. Entonces vamos a ir de lleno a cada una de ellas, sabiendo que ha habido una evolución bursátil durante estos últimos días muy volátil y que han entrado estos resultados prácticamente en la mayoría de los casos como un gran globo de aire que pudiera impulsar determinados valores hacia sus máximos históricos, muy recientes, por cierto, por lo tanto no sería muy difícil que lo alcanzasen. Y nada, sin más dilación, vamos directamente a la plataforma a observar los análisis. Vamos a empezar por este caso, por Facebook. Vamos a ir un poco manteniendo el orden de los acrónimos de cada uno de los valores que componen en este caso el acrónimo de FAN, y en este caso pues la F corresponde a Facebook. Facebook ha tenido un comportamiento excepcional no solo durante la pandemia, sino que después de haber alcanzado máximos históricos, después de haber pagado una multa de 5.000 millones, multa que debía pagar al organismo oficial de la competencia en Estados Unidos, la FCA, pues ha tenido un comportamiento muy noble, teniendo en cuenta que su media de 50 sesiones en 3 ocasiones muy recientes está manteniendo el valor por encima de estos niveles, suponiendo un soporte dinámico muy interesante. Aparte tenemos en la propia pantalla, vamos a verlo completo para que lo podáis observar, podemos ver cómo en varios momentos de la cotización tenemos reflejado cómo se comportó el valor tras la publicación de resultados. Prácticamente el Q3 del año 2019 no tuvo ningún efecto más allá de una apertura ligeramente al alza y una corrección en los días posteriores para mantenerse dentro de ese rango de la media de 50 sesiones que hemos comentado, que ha actuado de soporte dinámico en muchas ocasiones, por lo tanto podemos considerarlo un soporte muy interesante. También vimos después en los resultados de final de año un comportamiento un poquito peor, abriendo ligeramente por debajo para recuperar posteriormente antes del impacto de la pandemia. Y luego el resto de los resultados han sido excepcionales, primero porque las expectativas que había en el mercado, dadas las circunstancias, eran mucho más conservadoras, y en todos los casos pues mejoró sin ninguna duda sus resultados. Aquí tenemos la evolución justo después de los resultados del primer trimestre. Aquí tenemos cómo se apoyó, tuvo una envoltura de la media de 50 sesiones antes de los resultados del Q2, donde abrió con un hueco alcista muy grande, y desde entonces no hemos vuelto a ver el precio por debajo de los 231 dólares por acción, y ahora mismo pues esperamos que la apertura del mercado en esta jornada pues sea positiva para el valor, aun sabiendo que, importante dato, y es lo que probablemente pudiera penalizar de alguna manera a Facebook, es que el número de usuarios en Estados Unidos y Canadá ha retrocedido en 2 millones, es decir, han perdido 2 millones de usuarios en este trimestre, y recordemos que en el Q2 pagaron esa multa de 5.000 millones de dólares, donde el efecto principal lo tuvieron en el flujo de caja, pero bueno, pues parece ser que el resto de datos del segundo trimestre pues pudieron compensar esa multa que de alguna manera ya estaba descontada. Recordemos que esa multa se publicó aproximadamente durante el mes de junio, y ahí tenemos esa gran caída que después el mercado rápidamente le permitió recuperar, y ahora mismo pues tenemos unos resultados muy buenos.
Beneficio por acción de $2,71, esperado 1,92. Hay una mejora del beneficio de un 42%. Los ingresos también han sido mejores de lo esperado en un 8,4%. Y el flujo de caja, que es lo que nos indican en las tecnológicas, lógicamente, su capacidad de tesorería para hacer frente a necesidades, es decir, cuánto dinero líquido tiene en este caso Facebook, y ha pasado de tener 5.630 millones en el tercer trimestre del 19 versus los que ha conseguido este trimestre de 5.950. Supone una mejora de un 5,7%, que lógicamente nos da un soplo de aire fresco y la posibilidad de volver a retestear los niveles de máximos históricos que tiene Facebook en los 304-305 dólares por acción. También habrá que prestar atención que en la jornada de hoy el Nasdaq, el índice tecnológico, ha abierto con un hueco bajista importante desde que cerró el contado. El futuro durante la madrugada ha cotizado a la baja y habrá que esperar si antes de las 3:30 que abren los mercados americanos podemos ver al Nasdaq recuperar para evitar encontrarnos con un ligero hueco bajista en las aperturas de los mercados. Aún así, los resultados de Facebook, y aún abriendo dentro de las posibilidades con un hueco bajista, la evolución para el próximo trimestre parece ser que pues va a ser muy positiva y podremos encontrar a Facebook de nuevo marcando máximos históricos. Ahora nos toca Amazon. Amazon en este caso, igual, Amazon de hecho es espectacular el comportamiento que ha tenido, sabiendo que durante la pandemia ha habido un incremento exorbitado de número de clientes nuevos, de suscripciones Prime, para no incurrir en los costes de gastos de envío y además recibir los servicios de Amazon Prime, Amazon Video, Amazon Fotos y demás. Y aparte, pues unos resultados que han sido excepcionales. En primer lugar, tenemos un beneficio por acción de 12,37 dólares por acción, estimados los 7,41. Estamos hablando de una mejora de las expectativas de un 67%. Eso es muchísimo. Y además, si prestamos atención que también los ingresos han pasado de los 92.700 millones esperados a 96.150 millones, estamos hablando de una mejora de un 3,7%. Y ya no solo eso, si cabe aún más, el flujo de caja de la compañía, el cash flow, ¿vale?, ha pasado de comparar los 23.500 millones del tercer trimestre del año 2019 a los 30.200 millones en este trimestre del año 2020. Estamos hablando de una mejora de la tesorería, de la liquidez de Amazon de un 28,5%. Puede haber varios aspectos, entre ellos probablemente que hayan realizado menos inversiones y hayan lógicamente economizado determinados aspectos, dada la situación actual, aunque Amazon no debería ser una compañía que precisamente se preocupe del tema de los confinamientos, porque es una actividad que precisamente se ve favorecida por esta circunstancia. Y aparte, al igual que le pasa a Facebook, su media de 50 sesiones en el aspecto técnico supone una envoltura, un soporte dinámico muy bueno que podría indicarnos la posibilidad de entrada a estos niveles precisamente para volver a marcar casi por tercera vez consecutiva los máximos históricos por encima de los 3.510 dólares por acción. Estamos hablando de un potencial a precio de cierre de ayer y esperando que haya un ligero hueco bajista en la apertura de hoy de un 10% aproximadamente de revalorización solamente para retestear los últimos máximos históricos. Y vemos que Amazon es una compañía que ha llegado para quedarse, que tiene un negocio muy consolidado, que es líder en cuanto a los mercados occidentales y que también ha hecho su incursión en Asia, sabiendo que Alibaba es su principal competidor y que la mayor parte de los usuarios de Alibaba son asiáticos. En este caso, Amazon también tiene su nicho de mercado allí, pues por los productos que puedan vender que no tengan origen china o origen asiático y que lógicamente pues haya clientes allí que los puedan comprar. Por lo tanto, tenemos en Amazon una segunda oportunidad muy interesante. Básicamente podríamos esperar que los resultados impulsen al alza los últimos días antes de las elecciones, y independientemente de que el programa político de cada uno de los candidatos, y sabiendo que Joe Biden tiene la intención de gravar a las tecnológicas con más impuestos o impuestos más altos de los actuales que podía penalizar la cotización, eso no quiere decir que a nivel de resultados debamos asumir ese incremento de los impuestos, porque la facturación en principio no debería verse mermada. Es cierto que el beneficio por acción sí que podría haberse reducido, pero no así los ingresos y no así los flujos de caja. El tercer valor en cuestión, estamos hablando
Apple. Hemos visto en comparación con Facebook que se ha tenido un par de datos negativos. En el caso de Amazon no ha habido ningún dato negativo. En Apple sí que tenemos dos cosas interesantes que habrá que prestar atención. También en este caso a nivel técnico Apple tiene una envoltura muy buena como soporte dinámico en su media de 50 sesiones. Hemos visto los comportamientos en los resultados de los trimestres anteriores, siendo el resultado del segundo trimestre prácticamente excepcional para todos los valores tecnológicos. Vemos cómo el hueco alcista al que marcó esa apertura del mercado posterior a la publicación de los resultados, los niveles del hueco no se han llegado a cubrir y probablemente no lo hagan salvo que Apple pues nos dé algún dato fundamental o corporativo que realmente indique una caída en su cotización. En este caso, los datos de Apple no son tan buenos si prestamos atención a los flujos de caja y a la venta de iPhone. Si en primer lugar el beneficio por acción ha mejorado en 3 centavos, lo que supone un 4,3% con respecto a las expectativas, y que los ingresos han mejorado ligeramente desde los 63.700 millones hasta los 64.700, estos 1.000 millones de diferencia supone un 1,6% de mejora de las expectativas. Por otro lado tenemos el aspecto más negativo y es de los valores que podían verse penalizados hoy, no solo por el hueco, sino por asumir que las ventas de iPhone de este trimestre en comparación con los del año pasado, recordemos que este trimestre estaba el mercado a la espera de la salida del iPhone 12, que la diferencia principal con respecto al iPhone 11 es que el iPhone 12 tiene tecnología 5G, el resto de las funcionalidades del teléfono, salvo el ligero cambio estético externo, no tiene ninguna diferencia, por lo tanto realmente no había ningún valor añadido que a un cliente o un consumidor de iPhone 11 le incentivara a comprar el iPhone 12 más allá de la tecnología 5G, sabiendo que todavía muchos teleoperadores a nivel mundial no ofrecen ese tipo de conexión. Y bueno, pues es un valor añadido que aquel que se lo pudiera permitir, pues habrá adquirido el terminal, y aquellos que no, pues no. Y en este caso hemos visto cómo ha habido un retroceso de exactamente un 20,7% en la venta de terminales con respecto al mismo trimestre del año pasado, y ese dato porcentual coincide exactamente con lo que han dejado de facturar o la menor tesorería que tiene en este caso Apple. Han pasado de haber facturado o de tener en tesorería 50.200 millones de dólares a haber ingresado o tener caja libre, tesorería, 39.790 millones. Es exactamente una caída del 20,7% y que es exactamente lo que han dejado de facturar por la reducción de la venta de iPhones en un 20,7%. Por lo tanto, quizá podría ser este uno de los valores que podamos ver peor rendimiento en la última jornada de esta semana después de la publicación de sus resultados. En cualquier caso, sabemos que la evolución de Apple es muy positiva y que Apple no solo vende iPhones, ¿de acuerdo? Recordemos que Apple no solo vende esos terminales, sino que además vende laptops, vende torres, tiene servicios en la nube de suscripción y lógicamente el Apple TV, que es un negocio stream competidor de HBO, de Netflix, de Amazon Prime, ¿de acuerdo? Y que lógicamente, y de Disney Plus, y que bueno, pues también tiene su nicho de mercado. Entonces, seguimos teniendo en cuenta esa envoltura de la media exponencial de 50 sesiones, pero probablemente en la caída de las ventas de iPhone interanual le pueda penalizar hoy en la cotización. Netflix ya lo vimos el pasado día 21-22, tuvieron unos ingresos de apenas un 1% de mejora con respecto a la estimación de los 6.380 millones. El flujo de caja también, ahí sí que hemos visto una mejora porque ha pasado desde los 5.000 millones en el tercer trimestre del 19 a 8.400 millones en este trimestre del año 2020, supone una mejora del 67%, pero en el aspecto negativo tenemos primero que el beneficio por acción se ha visto reducido en un 18,7%, que los nuevos usuarios estimados para el tercer trimestre de 2020, que eran 3,57 millones de usuarios nuevos, hemos visto que los usuarios nuevos son 2,2 millones. Ha habido una peor publicación respecto a las expectativas de un 38,4%, pero es que si comparamos los usuarios nuevos de este trimestre del 2020 con los usuarios nuevos del tercer trimestre del 2019, esa caída es de un 67,6%. Y así fue como los mercados, voy a ponerlo en pantalla completa
para que lo tengáis, penalizaron esa caída. Prácticamente al día siguiente de publicar los resultados, abrió con un gap de casi un 5%, retesteó niveles de soporte en el 161,8 de Fibonacci, casi en los 473 dólares por acción, y desde entonces la envoltura le ha permitido volver a recuperar su cotización en el nivel de la media de 50 sesiones, y dado que los resultados de Netflix los conocimos hace ya una semana, pues en este caso podríamos ver un ligero hueco bajista coincidente en proporción a la caída del Nasdaq durante esta madrugada, el futuro, y cuando abra el contado pues veremos qué diferencia hay, y la evolución normal pues que ha venido desarrollando el índice tecnológico durante estos últimos días. Y ya para terminar, Google. Google ha sido otra, al igual que Amazon, que lo ha hecho excepcionalmente bien, aunque es cierto que vemos más volatilidad en este valor que en los anteriores, y un estancamiento aproximadamente en los niveles del 100% del retroceso de Fibonacci de toda la caída del coronavirus, es decir, está cotizando a niveles previos del impacto de la pandemia por encima de los 1.532 dólares por acción, pero es que hemos visto unos resultados publicados excepcionales. También en este caso, Google, Alphabet, que es la empresa de la que cuelga Google en este caso, ha obtenido un beneficio por acción de 16 dólares con 40, mejorando los 11,29 que estaban estimados en un 45,3%. Los ingresos también han mejorado más de un 7%, desde los 42.900 millones estimados hasta los 46.170 millones finalmente publicados. Por supuesto, el Free Cash Flow, la tesorería que tiene Google al cierre del tercer trimestre, también ha mejorado muchísimo con respecto al mismo trimestre del año anterior. Estamos hablando de una mejora de 25,6% desde los 16.000 millones del 2019 hasta los 20.000 millones y un poquito más en este trimestre, pero sobre todo el aspecto fundamental que ha permitido esta mejora de un 25% en la liquidez de la compañía es que en este trimestre el flujo de caja respecto de la inversión, ¿vale? Tiene varios segmentos, el free cash flow, tiene el operativo, el de la inversión, ¿de acuerdo? Pues en este caso el de la inversión ha tenido un recorte, ha habido una reducción de, bueno, pues prácticamente el doble. Es decir, el gasto que tuvo durante el año 2019, durante el tercer trimestre del 2019 de 15.000 millones, esa inversión se ha reducido a 9.000 millones, que supone una reducción de la salida de caja respecto a la inversión de un 41,1%, y lógicamente esto ha permitido que el flujo de caja total respecto al tercer trimestre, respecto al del 2019, se haya mejorado en un 25,6%. Entonces tenemos otra compañía con una envoltura interesante en su media de 50 sesiones. Ya hemos visto, de hecho, en varias ocasiones cómo esa envoltura ha supuesto un soporte fundamental y dinámico en la compañía y está muy cerca de los máximos históricos. De hecho, las 5 compañías están muy cerca de sus últimos máximos históricos, coincidente casi con el comportamiento del Nasdaq, sabiendo que en este caso Netflix está prácticamente dibujando una caja y que veremos o una ruptura a la baja con fuerza, que es poco probable, o que haya una ruptura por encima con mucha fuerza, que quizá es más probable, primero por la tendencia del propio valor y por el sector del que estamos hablando. Y ya para terminar, quería enseñaros en este caso la evolución del Nasdaq, ¿vale? En término intradiario. Si nos fijamos en el Nasdaq, lo quiero poner de manera de pantalla completa. Ahora mismo, bueno, cuando ha abierto el mercado, vimos en su momento que desde el cierre de la sesión de contado de ayer, la cotización venía con una caída de un 1,9% acumulada. Vemos que esta evolución está marcando una tendencia positiva y que quizá podríamos ver recuperar al Nasdaq parte de la cotización perdida durante la madrugada y quizás cerrar el hueco para que cuando den las 3:30 podamos encontrarnos que no hay ningún hueco, en este caso ninguna apertura bajista de estos 5 valores. De hecho, hemos pasado desde las 9:30 de la mañana a tener un hueco de un menos 1,9%, ahora mismo son las 12 de la mañana y estamos hablando de un hueco de un 1%. Prácticamente ha reducido la mitad este hueco, todavía quedan algunas horas antes de que abra el mercado americano y esperemos que así sea para que no veamos la cotización de estos grandes
5 valores por debajo del cierre de ayer. Por mi parte nada más, como siempre agradeceros la visualización, espero que en este caso podáis aprovechar la oportunidad de este vídeo para hacer vuestros análisis y ver cómo abren estos 5 valores. Recordemos que tenemos el martes las elecciones de Estados Unidos y podría haber volatilidad sobre el sector y que bueno, pues algunos datos de los programas políticos, tanto de un candidato como de otro, podrían cambiar la balanza sobre la evolución, al menos durante este próximo trimestre de cierre del año 2020, en la cotización de las FAN. Por mi parte nada más, agradeceros la visualización, nos vemos en próximos análisis, buen fin de semana y hasta la próxima. Cuando inviertas, haz como yo. Invierte con Next TV.